Hoy les presentaremos lo que es los modelos y las teorías atómicas en la actualidad. A continuación les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el átomo. El átomo es la unidad más pequeña posible de un elemento químico. En la filosofía de la antigua Grecia, la palabra átomo se empleaba para referirse a la parte de materia más pequeño que podía concebirse. Esa partícula fundamental, por emplear el término moderno para ese concepto, se consideraba indestructible. En física y química, átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Los inicios del átomo se da cuando los filósofos griegos discuten mucho acerca de la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo era más simple de lo que parecía. Algunas de sus ideas de mayor relevancia fueron las siguientes. En el siglo V a.C., Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un trozo que no se podría cortar más. Demócrito llamó a estos trozos átomos, sin división. La filosofía atomista de Leucipo y Demócrito podía resumirse en los siguientes aspectos. Como número 1 tenemos que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. Como número 2, los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Y por último, número 3, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. En el siglo IV a.C., Empedocles postuló que la materia estaba formada por 4 elementos, los cuales son tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles posteriormente postula que la materia estaba formada por 4 elementos, agregándole un quinto, el éter, pero niega la idea de átomo, hecho que se mantuvo hasta 200 años en el pensamiento de la humanidad. Después de retomar las aportaciones de los antiguos griegos de sus teorías, siguió Dalton con la de él, que es la teoría atómica en 1808, que fue retomada de las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito, luego de medir la masa de los reactivos y productos de una reacción, y concluyó que las sustancias están compuestas de átomos esféricos idénticos para cada elemento, pero diferentes de un elemento a otro. Según su teoría, la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Los átomos pertenecen sin división. Aun cuando se combinen en las reacciones químicas, los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. También se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Se pueden unir de 2 a más elementos distintos. El modelo atómico de Rutherford fue aceptable para la época, sin embargo, aún dejaba algunas preguntas. Por ejemplo, si los electrones giran en torno al núcleo en una determinada órbita, necesitan cierta energía para efectuar dicho movimiento. ¿De dónde sacan esa energía? Hasta el momento, también se sabía que cada elemento tiene un espectro de emisión característico, que nadie era capaz de explicar. El modelo de Bohr se sabía que cada elemento tiene un espectro de emisión caracterizado, que nadie era capaz de explicar. En 1913 propuso una serie de postulados que respondieron dichas preguntas y dieron lugar a la teoría atómica actual aceptada. Señalaba la existencia de un núcleo formado por protones y neutrones donde está concentrada la masa y carga positiva del átomo. Tuvo en su época un éxito enorme porque explicaba el origen de las líneas de los espectros de emisión obtenidos cuando se le entrega al átomo de hidrógeno la energía necesaria para que un electrón pase a un nivel mayor de energía, pasando desde un estado basal, su nivel de origen, el nivel más bajo de energía, hasta un estado excitado. Una vez que el electrón vuelve a su estado basal, emite exactamente la cantidad de energía que absorbió en forma de fotón o cuanto de luz. Bohr atribuyó la emisión de luz a la transición de un electrón desde una órbita de mayor radio a otra menor radio y menor energía. Densidad de probabilidad de ubicación de un electrón para los primeros niveles de energía. Luego de que Louis Victor propuso la naturaleza ondulatoria de la materia en 1924, la cual fue generalizada por Erwin en 1926, se actualizó nuevamente el modelo del átomo.
En el modelo de Erwin se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo, que es una extrapolación de la experiencia a nivel macroscópico hacia las diminutas dimensiones del átomo. En vez de esto, Erwin describe a los electrones por medio de una fusión de onda, el cuadrado de la cual representa la probabilidad de presencia de una región delimitada del espacio. Esta zona de probabilidad se conoce como orbital. La teoría atómica actual establece que el electrón tiene un comportamiento tanto de onda como de partícula, lo que se conoce como comportamiento dual, onda o partícula. Por lo tanto, si es una onda, tiene propiedades que lo caracterizan como longitud de onda, frecuencia de una onda, energía que transporta. Mientras que si es una partícula, además tiene una masa característica, la teoría cuántica reafirma la teoría de Bohr, señalando que los electrones se ubican en distintos niveles de energía, la cual aumenta a medida que se alejan del núcleo. Cada nivel de energía tiene órbitas, en las cuales se encuentra en movimiento un electrón. Las formas de las órbitas dependen del nivel de energía. A continuación, veremos la estructura del átomo y las principales partes que lo conforman. En el átomo existen dos partes importantes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Es el número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás. Es el número atómico y se representa con la letra Z. La corteza. La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones con carga negativa. Estos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es de unas 2000 veces menor que la de un protón. Los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así el número atómico también coincide en el número de electrones.